Nunca imaginé que el día que debía ser el más feliz de mi hijo sería el más humillante de mi vida. Todavía puedo sentir el peso de su mano sobre mi brazo, firme, calculada, cuando me apartó y dijo en voz baja: «Mamá, por favor, quédate atrás para que nadie te vea tan sencilla». Las palabras se me clavaron como espinas, lentas, frías, precisas. Me quedé quieta, sin saber si había escuchado bien. Lo miré esperando un gesto que lo corrigiera, una sonrisa, algo que me dijera que solo era una broma mal contada, pero su rostro no cambió. No era mi hijo el que hablaba, era otro hombre, uno que ya no conocía. Asentí sin responder. Le solté el brazo y caminé hacia la última banca de la iglesia. Cada paso era una herida que no sangraba, pero dolía como si lo hiciera. Me senté con las manos entrelazadas sobre las rodillas y observé el altar cubierto de flores y luces. Desde ahí, la distancia entre nosotros se volvió definitiva. Él caminó por el pasillo con una elegancia que no recordaba, con el traje perfectamente ajustado y esa sonrisa ensayada que solo mostraba en las fotos. A su lado iba Daniela, su novia, ahora su esposa. Su vestido largo, el peinado impecable, el aire de quien sabe que ha ganado algo. Cuando llegó al frente, giró ligeramente el rostro y me buscó con la mirada. No fue una mirada de ternura. Fue de triunfo. Entonces entendí que aquel día no solo se casaban, también me estaban desplazando. La ceremonia siguió, pero yo no escuchaba al sacerdote. Mis pensamientos eran una procesión de recuerdos. Las madrugadas en que lo despertaba para ir a la escuela, las veces que le cosí los pantalones rotos, las promesas que me hizo cuando aún era un niño. «Mamá, cuando sea grande te compraré una casa con jardín, con una hamaca y muchas flores», me decía. Ese niño había desaparecido. En su lugar, había un hombre que se avergonzaba de mí. Cuando el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia», todos aplaudieron. Yo también lo hice, despacio, intentando que mis manos no temblaran. Pero dentro de mí algo se quebró. No era orgullo lo que sentía, ni tristeza siquiera. Era vacío. Cuando terminó la misa, los invitados se acercaron para felicitarlos. Yo esperé, sin moverme. Quise creer que él se acordaría de mí, que vendría a buscarme entre la gente, pero no lo hizo. Solo me lanzó una mirada fugaz y siguió abrazando a los demás. Fue entonces cuando Daniela se me acercó, con su sonrisa impecable y una voz tan suave que dolía más que un grito. «Gracias por venir, doña Magdalena». Ni mamá, ni señora Morales, solo doña Magdalena. El modo en que lo dijo sonó como un sello final, como si me devolviera el boleto de entrada a una vida que ya no era mía. Me limité a asentir. «Gracias a ti, hija», respondí, aunque ella nunca sería mi hija. Volví a sentarme en silencio, fingiendo que ordenaba mi bolso para no mostrar las lágrimas que me nublaban la vista. En ese momento comprendí que los hijos, cuando dejan de verte, no lo hacen de golpe. Lo hacen poco a poco, quitándote de sus fotos, de sus historias, de su orgullo. Y cuando finalmente te piden que te quedes atrás, ya es porque hace tiempo que te sacaron de su vida. Pero mientras los aplausos llenaban el templo, dentro de mí se encendió una promesa muda. No de venganza, sino de dignidad. Un día, pensé, me van a mirar de nuevo. No porque yo lo pida, sino porque lo merezco. Y así, mientras ellos salían tomados de la mano hacia el banquete, yo me quedé en la última banca, con la espalda recta, las lágrimas contenidas y el corazón latiendo con la serenidad de quien acaba de perderlo todo. Y acaba de empezar a recuperarse. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba de amor, compromiso y respeto, sentí una mirada clavada en mí. No venía del altar
ni del coro. Venía de ella. Daniela, la esposa de mi hijo. Su sonrisa era perfecta, pero detrás de esa perfección había algo que dolía mirar. Satisfacción. No la de una mujer enamorada, sino la de alguien que siente que ha vencido. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, entendí que ese gesto era un mensaje. No necesitaba palabras para decirme que yo ya no tenía lugar ahí. Fue una sonrisa lenta, apenas un movimiento en las comisuras, pero fue suficiente para entenderlo todo. Quise mirar hacia otro lado, pero no pude. Me quedé fija en ella, como si en esa sonrisa se resumiera todo lo que la vida me había quitado. El cariño de mi hijo, el respeto, la presencia. Cerré los ojos un segundo y, sin querer, regresé muchos años atrás. Andrés era un niño entonces, flaco, travieso, con los codos siempre raspados y la risa fácil. Una tarde me tomó de la mano y me dijo con la seriedad más tierna que un niño puede tener: «Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa con jardín. Vas a tener una mecedora y vas a descansar todo el día». Yo le acaricié el cabello y le creí. Era un sueño de los dos. Y ahora lo veía ahí, trajeado, peinado con gel, repitiendo promesas de amor eterno a otra mujer. Una mujer que me miraba como si yo fuera una vergüenza. Entre los aplausos, me di cuenta de que mi hijo ya no era aquel niño que me juró cuidarme. Era un hombre que me ocultaba, que temía que su origen se notara en mi ropa o en mis manos arrugadas. Mientras ellos intercambiaban anillos, recordé los años en que todo lo que teníamos cabía en una caja de zapatos. Las noches sin luz, los uniformes que cosía a mano, las veces que fingí no tener hambre para que él comiera un poco más. Nada de eso importaba ahora. Había aprendido que los sacrificios de una madre se olvidan cuando los hijos deciden subir un escalón que creen que las madres no pueden acompañar. El sacerdote los declaró marido y mujer, y el aplauso llenó la iglesia. Todos se levantaron para verlos caminar hacia la salida, radiantes, felices. Yo seguí sentada. No quería entorpecer su felicidad, ni siquiera con mi sombra. Cuando pasaron frente a mí, Daniela volvió a mirarme. Esta vez no sonrió. Me observó como se observa algo que se va a desechar pronto. Andrés no notó nada. Ni siquiera giró la cabeza. Lo seguí con la mirada hasta que se perdió entre los invitados. Y en ese instante comprendí que no había dolor más grande que el de ser invisible para quien una vez te llamó mamá, con ternura. Me quedé un momento más, mientras la iglesia se vaciaba. Las flores blancas del altar, las risas, los murmullos se mezclaban con el sonido de mi propio silencio. Me levanté despacio, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. En la salida, una de las damas de honor me ofreció una sonrisa cortés, sin saber quién era yo. «Gracias por venir, señora», dijo. «De nada, hija. Espero que sean muy felices», respondí. Mientras bajaba los escalones, me repetí en silencio: «No voy a olvidar esa sonrisa, ni la suya, ni la de Daniela». Porque a veces la humillación más silenciosa se convierte en la promesa más fuerte. No sabía cómo, ni cuándo, pero supe que algún día la vida me devolvería la voz. Y cuando ese día llegara, ellos serían quienes tendrían que mirarme desde el fondo. El salón imperial de Zapopan estaba lleno de luces, mesas adornadas y gente riendo, como si el mundo les perteneciera. Yo llegué con la invitación doblada dentro de mi bolso, más por respeto que por entusiasmo. Nadie me esperaba. Nadie me ofreció asiento. Cuando el maestro de ceremonias anunció a los novios, todos aplaudieron. Yo también, aunque mis manos apenas sonaron. Busqué un lugar y me senté sola, al final, cerca de una columna, donde nadie notara mi presencia.
Observaba los rostros que se iluminaban cuando pasaban los meseros con copas de vino. A cada brindis, a cada foto, a cada risa fingida, sentía que mi corazón se iba haciendo más pequeño. En una de las pantallas aparecieron imágenes de mi hijo y de Daniela. Viajes, cenas, paseos, risas. En ninguna estaba yo. Cuando el fotógrafo pasó cerca, le hice una seña. «Disculpe, joven, ¿podría tomarme una con mi hijo?», pregunté con voz baja. El muchacho sonrió nervioso. «Claro, en cuanto me lo indique la novia, señora». Esperé. Pasaron los minutos, luego una hora. Nunca me llamó. El banquete avanzaba. Yo solo tenía frente a mí un plato medio frío. Vi a mi hijo moverse entre las mesas, saludando a los invitados, riendo. Parecía feliz. O quizás solo lo parecía porque alguien más lo estaba mirando. Cuando por fin se acercó, fue Daniela quien habló. «Gracias por venir, doña Magdalena», dijo, con esa voz amable que usan las personas cuando quieren marcar distancia. «Gracias a ustedes por invitarme», respondí. Ella sonrió con los labios, no con los ojos. «Espero que haya disfrutado el evento». Su padre, un hombre de traje oscuro y mirada condescendiente, levantó su copa. «Brindemos por el esfuerzo de esta familia», dijo en voz alta. «Y agradezcamos a doña Magdalena por haber criado a un hijo tan trabajador». Las risas llenaron el salón, pero el tono escondía un veneno dulce. No era un elogio. Era una advertencia. «Gracias por formarlo. Ahora es nuestro». Me limité a asentir, con esa calma que uno aprende cuando ya no queda orgullo que defender. Tomé mi copa y la alcé despacio. «Por su felicidad», dije, y bebí un sorbo. Andrés no se atrevía a mirarme. Cada vez que lo hacía, Daniela lo tocaba suavemente en el brazo, desviando su atención. Vi cómo se reía con sus amigos, cómo servía vino a su suegro, cómo jugaba a ser parte de un mundo que no le pertenecía. Lo observé con tristeza, no con rabia. Había cambiado tanto que ni su risa sonaba igual. En la mesa contigua una señora murmuró: «¿Esa es la mamá del novio?». «Sí», respondió otra. «Parece que no se arregló mucho». Fingí no oírlo, pero las palabras se me quedaron en la piel. Después de la cena, llamaron a los familiares para las fotos. Vi pasar a los padres de Daniela, a sus tíos, a los amigos del trabajo. Nadie me nombró. Cuando por fin terminé de entender que no lo harían, me levanté y caminé hacia la puerta. En la entrada, un mesero me detuvo con amabilidad. «¿Desea llevarse el recuerdo, señora?». Me entregó una pequeña bolsita con un listón dorado. Dentro había una tarjeta con una frase impresa: «El amor une lo que el destino separa». La guardé en mi bolso sin leerla otra vez. Afuera, respiré despacio. No lloré. Me sentí vieja. Sí, pero no derrotada. Esa noche, mientras el ruido de la fiesta se apagaba detrás de mí, hice una promesa silenciosa. Llegará el día en que tendrán que mirarme. No porque los busque, sino porque no podrán evitarlo. Muchos años antes de aquel banquete, Daniela había cruzado por primera vez la puerta de mi casa. Recuerdo su perfume antes que su voz. Era elegante, cuidadosa, de esas muchachas que saben exactamente qué gesto usar para agradar y cuál para dominar. Andrés la presentó con la sonrisa ilusionada de quien cree que el amor lo justifica todo. «Mamá, ella es Daniela», dijo tomándola de la mano. «Es diferente a todas». Yo le ofrecí café, como hacía siempre. Ella lo aceptó con una sonrisa perfecta y una mirada que recorrió mi cocina con una mezcla de curiosidad y juicio. Todo en ella era medido, desde la manera en que cruzaba las piernas hasta cómo sostenía la taza. «¡Qué sabor tan hogareño!», dijo al probar el primer sorbo. Su tono era suave, pero cada palabra tenía filo. Fue el primer golpe invisible. «Me alegra que te guste», le respondí,
fingiendo no entender. Andrés no notó nada. Estaba feliz, hablando de planes, de trabajo, de sueños. Yo lo escuchaba y sentía algo extraño. Una distancia nueva entre nosotros. Desde ese día, cada visita de Daniela traía un comentario disfrazado de amabilidad. «¡Qué casa tan acogedora!», decía. «Aunque un poco oscura, ¿no cree?». O «¡qué lindo mantel! Me recuerda a los que tenía mi abuela. Tan tradicionales». Nunca levantaba la voz, nunca faltaba al respeto, pero sus palabras dejaban una marca invisible, una grieta en el aire. Yo sonreía, como todas las madres que han aprendido que la guerra más peligrosa es la que se libra en silencio. Con el tiempo su presencia se volvió constante. Cambiaba cosas pequeñas sin preguntar. Los platos, las cortinas, el orden de los muebles. Cuando la enfrenté, me dijo con esa dulzura fría que solo usan las mujeres que disfrutan del control. «Solo quiero que la casa de Andrés luzca mejor. La casa de Andrés. No la nuestra. No la mía». Mi hijo se reía, ingenuo. «Mamá, déjala. Tiene buen gusto». Y yo callaba, porque sabía que discutir era inútil. Las madres discutimos cuando aún creemos que tenemos influencia. Cuando entendemos que los hijos ya eligieron otro camino, el silencio se vuelve nuestra última forma de dignidad. Esa fue la primera grieta. Pequeña, apenas perceptible. Pero las grietas, cuando no se detienen, acaban por romperlo todo. Una noche, mientras lavaba los platos después de una cena con ellos, escuché su voz en la sala. «Andrés, creo que tu mamá necesita descansar. Este barrio es muy ruidoso». «¿Mudarse?», preguntó él sorprendido. «Sí, sería lo mejor. Hay lugares más cómodos, más tranquilos». No me vieron, pero los escuché. Esa frase se me quedó en la cabeza como una amenaza disfrazada de consejo. No contesté. Terminé de lavar, guardé los platos y me fui a dormir. Esa noche no pegué un ojo. Pensé en las madres que entregan todo y, sin darse cuenta, se convierten en un estorbo para los hijos que criaron. Recordé a mi esposo, ya fallecido, diciéndome: «Magdalena, los hijos se van, pero tu casa será siempre tu refugio». Desde esa noche supe que debía cuidar ese refugio, no con fuerza, sino con inteligencia. A veces la vida no te avisa cuando empieza la batalla. Solo te das cuenta cuando ya la estás peleando. Y así fue como la guerra silenciosa con Daniela comenzó. No hubo gritos ni insultos, solo sonrisas corteses, frases medidas y una tensión que se podía cortar con cuchillo. Yo no lo sabía aún, pero esa primera grieta marcaría el inicio de mi pérdida. Y también, un día, de mi justicia. Los cambios llegaron poco a poco, como todo lo que pretende parecer inofensivo. Daniela empezó a decidir los horarios de las comidas, los lugares donde debíamos sentarnos y hasta qué temas eran apropiados de conversación. Al principio lo hacía con tacto, como quien quiere ayudar, pero pronto comprendí que no ayudaba, controlaba. Una tarde, mientras preparaba enchiladas, el platillo favorito de Andrés desde niño, ella entró a la cocina. Se acercó despacio, fingiendo admiración. «Huele delicioso, doña Magdalena. Aunque ya le dije a Mandrés que debería comer más ligero. No querrá que le suba el colesterol, ¿verdad?». «Nunca le hizo daño», respondí sonriendo. «Claro, pero ahora tiene otra vida». Tomó un plato y añadió: «Voy a servirle ensalada». Y así fue como la cena familiar dejó de saber a hogar. Cada decisión que antes compartíamos se volvió suya. Andrés, ciego de amor o de culpa, no lo notaba. Todo lo que ella decía se volvía ley. Después vinieron las comparaciones. «Andrés se ve tan elegante con esos trajes». Se nota que la ropa adecuada lo hace ver más profesional. Yo solo asentía, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de que, según ella, yo pertenecía al pasado.
Una noche, mientras cenábamos, lo escuché decir sin levantar la vista del plato. «Mamá, Daniela cree que te sentirías mejor en un lugar más tranquilo». «¿Tranquilo?», pregunté. «Sí, tal vez podrías mudarte cerca del parque. Hay departamentos pequeños, bonitos». «¿Y mi casa?», le pregunté con calma. «Podrías rentarla o venderla. Ya no estás para tanto mantenimiento». Esa frase, dicha con ternura aparente, me dejó helada. Lo miré. Era mi hijo, pero su voz no era suya. Era la de ella. Daniela se levantó para llenar las copas y sonrió. «Solo queremos que esté cómoda, doña Magdalena. Es por su bien». «Gracias, hija», dije. Mi tono fue tan sereno que no pudo notar la herida. Esa noche comprendí algo que cambió mi manera de verlos. Ella no quería desplazarme solo de su vida, sino de su historia. No bastaba con tener a pues Andrés. Necesitaba borrar el rastro de quien lo formó. Desde entonces, cada encuentro fue una batalla silenciosa. Daniela hablaba en diminutivos para que mis opiniones sonaran inofensivas. «Ay, doña, qué linda. Pero esas cosas ya pasaron de moda». Otras veces fingía preocupación. «No se canse. Mejor deje que Andrés se encargue». Yo fingía también. Fingía no darme cuenta. Fingía obedecer. Pero en mi mente comencé a observarla con la frialdad de quien estudia a su enemiga. Mi hijo, en cambio, estaba atrapado entre la culpa y la conveniencia. Quería quedar bien con ambos, pero siempre elegía la comodidad de callar. Lo veía evitar mi mirada, reír nervioso cuando ella me corregía, y supe que lo estaba perdiendo. Una tarde de domingo, mientras tejía en el sofá, Daniela se sentó a mi lado. «Andrés tiene mucho estrés», dijo. «Le preocupa no poder darte todo lo que mereces». «No necesito nada», le respondí sin mirarla. «Sí necesita paz. Y eso solo se logra soltando lo que ya no sirve». Esa frase fue la estocada. Sabía a qué se refería. A mí misma. Cuando se fue cerré la puerta y me quedé de pie en la sala vacía. Pensé en los años de esfuerzo, en las madrugadas enseñando, en las lágrimas escondidas para que mi hijo no me viera débil. Y me hice una promesa. Si quería paz, la tendría. Pero no la suya. La mía. A partir de ese momento comencé a observar en silencio, a guardar cada palabra, cada firma, cada documento. Porque intuía que el amor de una madre no solo se demuestra cuidando, sino sabiendo cuándo defenderse del propio hijo. El día que mi hijo me pidió vender la casa, ya no me sorprendió. Había aprendido a leer entre líneas, y esa vez no hubo necesidad de palabras. Bastó la mirada de Daniela, firme, calculada, mientras él fingía preocupación. «Mamá, lo estuvimos pensando», empezó Andrés, evitando mis ojos. «Es mucho trabajo para ti mantener esta casa». «¿Lo dices por mí o por ustedes?», pregunté. «Por todos», intervino Daniela con su voz melosa. «Mire, doña Magdalena, sería una ayuda si pudiera venderla. Con ese dinero, podrían comprarse algo más pequeño, más moderno». Ese «podrían» escondía su verdadero deseo, quedarse con el dinero. No respondí enseguida. Tomé aire y dije lo único que podía decir sin perder mi calma. «Si creen que es lo mejor, háganlo». Andrés pareció aliviado. Daniela sonrió con esa mezcla de ternura y triunfo. Lo que ninguno supo fue que, desde semanas atrás, yo había empezado a visitar notarios. Tal vez fue instinto, tal vez simple prudencia, pero cuando uno siente que lo quieren borrar, aprende a dejar huellas legales. El contrato se firmó una tarde de junio. En la notaría, Daniela no apartaba la vista del papel. Yo sostenía la pluma con mano firme. El notario explicó que la transferencia completa tardaría 6 meses en registrarse. 6 meses en los que, legalmente, la casa seguiría a mi nombre. «Entonces ya está todo», dijo Andrés sonriendo. «Sí, hijo»,
Todo, respondí. Esa palabra fue mi escudo. Cuando salimos, Daniela me abrazó con una suavidad que me dio náusea. Gracias, doña Magdalena. Es por su bienestar. Lo sé, hija. Siempre pienso en el bienestar de los míos, dije, y guardé los documentos en mi bolso. Esa noche, mientras empacaba los recuerdos de toda una vida, no lloré. Doblé cada mantel, cada fotografía, cada carta, como si sellara capítulos enteros de mi existencia. Andrés entró a la sala con gesto triste. «Mamá, no quiero que pienses mal». «No pienso mal, hijo», le interrumpí. «Pienso distinto». Dejó de hablar. Se limitó a ayudarme con las cajas sin decir una palabra más. Cuando se fue, saqué los papeles y los guardé dentro de una carpeta azul. Luego, con un marcador, escribí en la portada: «No abrir hasta que sea necesario». Esa noche dormí poco. La casa estaba medio vacía, y cada rincón parecía susurrar a Dios. No era tristeza lo que sentía. Era una calma nueva. Por primera vez en años, tenía algo que ellos no sabían. Una ventaja. A los pocos días me mudé a un pequeño departamento en la colonia Atlas. Daniela fue conmigo, para asegurarse de que todo estuviera bien. Caminaba por mi nueva sala mirando todo con esa sonrisa de quien evalúa un trabajo. «Está cómodo», dijo. «Le gustará. Y cuando venda la casa, podrá invertir ese dinero». «Sí», contesté. «Cuando la venda». Ella no notó el énfasis. No sabía que legalmente aún no podía tocar un centavo, y yo no pensaba advertírselo. El primer mes fue de silencio. Mi hijo me llamaba de vez en cuando, casi por obligación. Daniela no. Pero el silencio también enseña. Me permitió escucharme, entender que la soledad no era castigo, sino un respiro. A veces, mientras tejía junto a la ventana, recordaba las palabras de mi esposo antes de morir. «Nunca firmes sin leer 2 veces, Magdalena. Y nunca confíes en quien sonríe demasiado cuando hablas de dinero». Esa advertencia me salvó. Porque sin saberlo, Daniela había cavado su propia trampa, y yo solo estaba esperando el momento de dejarla caer. 6 meses, pensé. 6 meses exactos. Y sonreí. El nuevo departamento en la colonia Atlas era pequeño, pero suficiente para mí. Tenía una sala modesta, una mesa para 2 y un sofá donde pasaba las tardes tejiendo. A mis años el silencio se había vuelto un compañero fiel. No había risas, ni pasos, ni discusiones, solo el sonido de mis pensamientos. Era una paz rara, una que se siente después de haberlo perdido todo. Al principio me costó acostumbrarme. Me levantaba temprano y, sin darme cuenta, preparaba 2 tazas de café. La costumbre de vivir para alguien más no se borra tan fácil. A veces miraba la taza vacía y pensaba en Andrés de niño, con su pijama de rayas, preguntando si podía poner más azúcar. Me sonreía sola. Luego el recuerdo dolía, pero menos cada día. Los vecinos me saludaban con amabilidad. Una señora del Trero me llevaba pan los domingos. Otra del Quinto me invitaba a jugar lotería. Pero yo prefería quedarme en casa. No porque fuera huraña, sino porque necesitaba aprender a vivir sin justificarme. En aquel silencio, comencé al entender que mi vida no había terminado, solo había cambiado de forma. Cada tarde escribía en un cuaderno que había comprado en una papelería cercana. Era azul, con hojas gruesas. En la primera página anoté una frase. El amor de una madre no se mide por lo que da, sino por lo que calla. Ese cuaderno se volvió mi refugio. En él anotaba los recuerdos que no quería olvidar y las verdades que nunca había dicho en voz alta. Los días pasaban despacio. Algunas veces veía a Andrés en fotografías que otros publicaban en redes. Siempre sonreía al lado de Daniela, siempre impecables,
siempre rodeados de gente que hablaba de negocios, de viajes, de cosas que ya no entendía. En los comentarios alguien escribió: «¡Qué pareja tan distinguida!». Yo solo pensé: sí, distinguida, de su pasado. Una tarde, la vecina del Trero bajó con una noticia que corrió por el edificio como fuego. Dicen que en la boda del hijo de la señora Magdalena la sentaron al fondo. ¿Es cierto? No le respondí. Solo sonreí con educación. En el fondo me sorprendía que hasta los desconocidos supieran de mi humillación. La vergüenza de mi hijo ya no era un secreto. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Ya no hablaba de Andrés con orgullo, sino con una calma que antes no tenía. Dejé de justificarlo. Entendí que el amor de una madre no significa permitir que la pisoteen. Se puede seguir amando y al mismo tiempo alejarse. Las noches eran largas, pero no vacías. A veces, antes de dormir, abría los cajones donde guardaba los papeles de la casa. Tocaba los documentos, leía mi nombre impreso en ellos y sentía una paz extraña. Era como tocar una promesa silenciosa. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo. La certeza de que, tarde o temprano, la vida se acomoda sola. Una vez, soñé con mi esposo. No me hablaba. Solo me miraba con la misma expresión serena que tenía cuando las cosas se complicaban. Al despertar, supe que el tiempo de la espera aún no había terminado, pero ya no me desesperaba. Aprendí que el silencio no es ausencia, es preparación. A los ojos de los demás yo era una anciana tranquila que tejía junto a la ventana. Nadie sabía que bajo ese silencio crecía algo más fuerte que el dolor, la dignidad. Y aunque Andrés y Daniela seguían creyendo que me habían dejado atrás, no imaginaban que en ese pequeño departamento, entre una silla y un cuaderno, se estaba gestando mi regreso. Faltaban 3 semanas para la boda cuando decidí que no pediría ayuda para escoger mi ropa. No quería que Daniela opinara ni que Andrés me dijera que era apropiado. Tomé el autobús rumbo al centro histórico con una idea fija. Compraría algo digno, sencillo y mío. Entré a una boutique pequeña donde una joven me ofreció un catálogo lleno de vestidos con brillos. Todos me parecieron disfraces. Le pedí algo más discreto, algo que no gritara atención, sino respeto. La muchacha buscó unos minutos y regresó con un vestido color champaña, de tela lisa y caída sencilla. «Es elegante, sin exagerar», me dijo. Lo observé. No era caro, pero tenía algo que me representaba. No necesitaba adornos. En el probador, me miré al espejo y casi no me reconocí. La mujer reflejada tenía el rostro marcado por los años. Sí, pero también una firmeza que antes no notaba. Sonreí apenas. Me quedaba bien, aunque sabía que a Daniela le parecería anticuado. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo me vestía para mí. Cuando pagué, la vendedora me preguntó si era para una ocasión especial. «La boda de mi hijo», respondí. «Qué bonito. ¿La mamá del novio?». Asentí. Ella sonrió con sinceridad. «Entonces usted es la invitada más importante». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Quise creerle, aunque sabía que en esa boda no habría lugar para mí. Al llegar a casa, colgué el vestido en el armario y lo observé un largo rato. Tenía el color exacto de mi calma. No brillaba, no destacaba, pero tampoco se escondía. Tomé mi cuaderno azul y escribí: «Será la última vez que vista algo para complacer a otros». Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que cambié mis gustos por no incomodar. En los años en que me callé para no contrariar. En los silencios que confundí con prudencia. Comprendí que, sin darme cuenta, había vivido a la sombra de las decisiones de los demás, pero ya no más. 2 días después,
Andrés me llamó. «Mamá, ¿ya tienes que ponerte?» «Sí, hijo». «No te preocupes por gastar. Daniela puede acompañarte a elegir algo». «Ya tengo mi vestido». «¿Seguro? Es que... Bueno, queremos que todo se vea uniforme». «Tranquilo, Andrés», dije. «No voy a desentonar». Su silencio del otro lado me confirmó que no sabía qué responder. Me dio pena por él, pero también alivio. Por primera vez, sentí que lo tenía fuera de su guión. En los días siguientes, practiqué frente al espejo la sonrisa que usaría en la boda. No sería una sonrisa de sumisión, sino de serenidad. Quería mirar a Daniela sin odio y a mi hijo sin rencor. No porque me hubieran perdonado, sino porque yo ya no necesitaba su permiso para existir. Una tarde, mientras doblaba el vestido para guardarlo, pensé en la palabra dignidad. No la había entendido hasta ese momento. No era orgullo ni rebeldía. Era simplemente dejar de pedir perdón por ser quien una es. Antes de dormir, abrí el cuaderno y escribí otra frase. El amor de una madre no se mide por regalos, sino por lo que calla. Pero llega el día en que el silencio deja de ser amor y se convierte en olvido. Cerré el cuaderno y acaricié la tela del vestido una vez más. No sabía todavía que esa prenda sencilla se volvería el símbolo de mi renacimiento. El día que la usara, nadie lo notaría, pero debajo de esas costuras color champaña iba a estar bordada mi última lección. Nunca más vestirme para agradar, sino para recordarme quién soy. Llegó el día. Amanecí temprano, con la serenidad de quien ya no espera nada. El vestido color champaña colgaba en la silla desde la noche anterior, impecable. Me lo puse despacio, con el mismo cuidado con el que una madre viste a su hijo el primer día de clases. No era vanidad, era respeto por mí misma. Me peiné sola, sin prisa, y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que había sobrevivido al desprecio y seguía de pie. Tomé un taxi rumbo a la Catedral de Guadalajara. No llevaba acompañante. No lo necesitaba. Durante el camino, miré por la ventana, repasando mentalmente cada año de sacrificio. Andrés había sido mi vida entera. Todo lo que tuve lo invertí en él. Y sin embargo, ahí estaba yo, camino a una boda en la que me habían pedido no destacar. Al llegar, los invitados se agolpaban en la entrada. Trajes caros, perfumes fuertes, risas impostadas. Nadie me reconoció. Me abrí paso con calma y me senté en la última banca. Era un buen lugar para observar sin ser observada. Cuando el órgano empezó a tocar, todos se levantaron. Yo también. Vi a mi hijo entrar con paso seguro, con esa sonrisa que antes era mía. Lo seguí con la mirada y sentí una punzada en el pecho. Junto a él, Daniela avanzaba despacio, radiante, rodeada de admiración. Parecían felices, y lo estaban, pero no por amor, sino por apariencia. Mientras el sacerdote hablaba de fidelidad y respeto, mi mente se alejó de sus palabras. Pensé en el día en que Andrés me abrazó llorando cuando su padre murió. En cómo me dijo, «Mamá, tú y yo siempre juntos». Recordar esa frase fue como sentir una aguja en el alma, porque ese siempre había caducado sin aviso. Durante el intercambio de anillos, Daniela giró un instante hacia mí. La misma sonrisa altiva. No hubo odio en mí, solo distancia. Comprendí que algunas personas confunden la humildad con debilidad, sin saber que el verdadero poder está en resistir sin perder el alma. Cuando los declararon marido y mujer, todos aplaudieron. Yo no. Junté las manos, incliné la cabeza y recé, no por ellos, sino por mí. Le pedí a Dios una sola cosa, que me diera fuerza para terminar aquel día sin romperme. Al final de la ceremonia, mientras los invitados se acercaban al altar para felicitar, yo permanecí en mi banca.
No quería interrumpir el desfile de sonrisas. Pero una voz familiar me hizo levantar la mirada. Era Andrés. «Mamá», dijo, con ese tono entre cariño y culpa. «Qué bueno que viniste». «No podía faltar», respondí. «Espero que estés cómoda, allá atrás». «Estoy bien, hijo». Hice una pausa y añadí. «Desde aquí se ve todo muy claro». Él asintió, sin comprender el peso de mis palabras. Daniela apareció a su lado, tomó su brazo y dijo: «Tenemos que ir al salón. Nos esperan para las fotos». «Vayan», dije. «No quiero hacerlos esperar». Los vi alejarse, y por primera vez no sentí tristeza. Sentí alivio. Entendí que el amor no se mide por cuánto se da, sino por cuánto se sobrevive. Cuando la iglesia quedó casi vacía, me quedé unos minutos más. Cerré los ojos y respiré hondo. No me dolía ya ser invisible. Dolía más haber permitido que me borraran. Salí despacio. Nadie me ofreció el brazo, nadie me despidió. Pero al cruzar la puerta, supe que ese día no era el final de mi exhistoria. Era el principio del momento que llevaba años preparando sin saberlo. La calma con la que caminé hacia el salón no era resignación. Era la quietud de quien estase a punto de devolverle al mundo lo que el mundo le quitó. La voz. El salón imperial relucía como un escenario de revista. Candelabros, flores importadas, copas alineadas con precisión y una banda tocando música que nadie escuchaba. Era el mismo lugar donde, semanas atrás, Daniela me había asegurado que habría un rinconcito cómodo para mí. Tenía razón. Me colocaron en una mesa apartada, cerca del área de servicio, junto a dos primos lejanos que apenas recordaban mi nombre. Desde ahí podía ver todo. Las risas de la familia Rivas, los brindis ensayados, los fotógrafos persiguiendo a los novios. Andrés se veía nervioso, aunque fingía seguridad. Daniela, en cambio, se movía con elegancia ensayada, saludando con esa sonrisa que ocultaba el desprecio. A mitad del banquete, el padre de Daniela se levantó. Golpeó suavemente su copa y dijo: «Un brindis por esta unión que no solo une dos familias, sino dos mundos». Las palabras «dos mundos» resonaron en el aire como una burla. «Agradecemos a doña Magdalena por haber criado a un hijo tan trabajador», añadió con un tono amable, pero condescendiente. «Gracias a su esfuerzo, hoy puede tener un futuro digno junto a nuestra hija». Las risas y aplausos llenaron el salón. Yo mantuve la mirada firme, sin sonrojarme ni bajar la cabeza. Sonreí, pero fue una sonrisa distinta, de las que no se borran con la vergüenza. Levanté mi copa y dije en voz baja: «Por supuesto, un futuro digno, aunque sin raíces se cae fácil». Nadie me oyó, o eso creyeron. Daniela lo hizo. Su mirada se cruzó con la mía, desafiante. Y supe que había llegado el momento. Durante el postre, se acercó con una copa en la mano. «Doña Magdalena», dijo fingiendo dulzura, «¿podemos tomarnos una foto familiar?» «Claro», respondí. «Es su noche». Los fotógrafos se acercaron. Me colocaron entre los novios. El flash me cegó un instante, y cuando bajé la vista, noté el gesto tenso de Daniela. Sonreía, pero sus labios apenas se movían. «Quiero que esta foto quede para siempre», dijo. «No se preocupe», contesté. «Nadie olvidará esta noche». Ella creyó que era una cortesía. No lo era. Mientras la música seguía, tomé el micrófono del maestro de ceremonias. Las conversaciones se detuvieron. Un murmullo recorrió las mesas. Andrés me miró confundido. «Mamá, ¿qué haces?» Le sonreí con calma. «Solo quiero decir unas palabras». El silencio fue total. Respiré hondo. «No vengo a robar protagonismo», empecé. «Solo vengo a devolver algo». El murmullo creció. Daniela frunció el ceño. «Hace unos meses vendí mi casa. O al menos eso creímos todos.
Continué. Resulta que la transferencia aún no se ha completado. La propiedad sigue a mi nombre. Los invitados se miraron entre sí. Algunos cuchicheaban. Andrés se puso de pie. «Mamá, no es el momento». «Sí lo es», interrumpí con serenidad. «Porque esa casa, la que construí con el sudor de mis manos, ya no le pertenece a nadie más. Hoy la he donado al Hogar San Felipe, el orfanato donde trabajé tantos años». El silencio fue absoluto. Luego, un aplauso solitario. Después otro. Hasta que el salón entero estalló en aplausos. Yo seguí hablando, sin alzar la voz. Una madre no se mide por lo que da, sino por lo que no está dispuesta a seguir perdiendo. Daniela palideció. Andrés me miraba sin entender, como si de pronto descubriera que su madre no era la mujer dócil que recordaba. Dejé el micrófono en la mesa y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Ni siquiera los aplausos. Mientras cruzaba el salón, escuché la voz temblorosa de Daniela detrás de mí. «¿Qué acaba de hacer?». No respondí. Solo pensé. Devolví lo que nunca debió perderse: mi lugar. El sonido del micrófono aún vibraba en mis oídos cuando me quedé frente a todos. Podía sentir la tensión, esa mezcla incómoda de curiosidad y miedo que se respira antes de una verdad. Andrés estaba pálido. Daniela, rígida, aferrando la copa con tanta fuerza que pensé que la rompería. Respiré despacio. No temblaba. Había esperado ese momento con la paciencia de quien sabe que la dignidad no se exige, se demuestra. «No se preocupen», dije con voz serena. «No vengo a arruinar la boda de mi hijo. Solo vengo a devolver algo que nunca me perteneció del todo». Los murmullos se apagaron. Algunos invitados bajaron los cubiertos. Otros me miraban con pena. Continué. «Cuando Andrés era niño, me prometió que un día me construiría una casa con jardín. No sabía que al crecer, esa casa se convertiría en motivo de vergüenza. Pero el amor de una madre no guarda rencor. Por eso, cuando vendimos esa casa, decidí esperar». Me detuve un momento y miré a mi hijo. Hoy puedo decir que no la perdí. La casa sigue a mi nombre. Y hace unas horas firmé los papeles para donarla al Hogar San Felipe. Allí vivirán niños que no tienen madre, ni casa, ni nadie que los espere. Un silencio pesado llenó el salón. Se escuchó el sonido de una copa caer. Daniela dio un paso hacia mí, nerviosa. «Eso no puede ser», murmuró. «No puede hacer eso sin consultarlo». «Puedo», le respondí con suavidad. «Es mía. Hasta que el registro se complete, todo sigue a mi nombre. Y decidí que mi última casa debía servir a quien sí la valore». Andrés se cubrió el rostro con las manos. No sé si fue culpa o vergüenza, pero supe que en ese instante sintió el peso de todas las veces que me hizo callar. Continué. «No busco aplausos, ni perdón. Solo quiero que sepan que una madre también puede soltar. Que amar no es entregar todo, sino saber cuándo dejar de hacerlo». La frase cayó como una sentencia. Alguien aplaudió tímidamente, luego otro, y después el salón entero. Los aplausos crecieron como una ola. No eran por mí, lo sabía. Eran por la verdad, por la valentía que muchos desearon tener en sus propias vidas. Daniela gritó algo, pero su voz se perdió entre el ruido. Sus padres intentaban calmarla, sin éxito. Andrés se acercó, con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?». «Porque ya no quiero seguir perdiendo, hijo», le respondí. «No dinero, no casas, sino respeto». Él bajó la mirada. Vi en su gesto la sombra del niño que fui perdiendo poco a poco. Quise tocar su cara, pero me contuve. Era momento de dejarlo sentir la distancia que él mismo había creado. Me volví hacia el público. Respiré hondo y añadí: «Una madre puede soportar la pobreza, el cansancio, la soledad
pero no la humillación de ser invisible. Las palabras salieron limpias, sin rabia. Era la verdad en su forma más pura. Dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Cada paso sonaba distinto. Ya no eran los pasos de la mujer avergonzada de la iglesia, sino los de alguien que había recuperado su voz. Mientras me alejaba, los aplausos siguieron. Algunos lloraban. Otros se quedaron en silencio, observando cómo salía la mujer que, por fin, se había negado a seguir siendo sombra. No miré atrás. No por orgullo, sino porque sabía que, si lo hacía, vería el rostro de mi hijo desplomado sobre su nueva vida. Y ese dolor no era mío. Era suyo. Esa noche no gané dinero, ni estatus, ni poder. Gané algo más valioso. Mi nombre pronunciado sin vergüenza. La mañana siguiente amaneció callada. Había dormido poco, pero no por culpa. Mi cuerpo estaba cansado, aunque mi mente se sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso que arrastré por años. Preparé café, acomodé las tazas y me senté junto a la mesa. Afuera, el ruido distante de la ciudad me acompañaba, pero dentro de mí todo era calma. Tocaron la puerta poco después de las 9. No me sorprendió. Sabía quién era. Sabía. Cuando abrí, encontré a mi hijo de pie, con el rostro desencajado y los ojos hundidos. Su traje estaba arrugado, la corbata mal puesta. Ya no parecía el hombre elegante del día saque anterior. Parecía un niño que había perdido el camino. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Claro, hijo, le dije apartándome para dejarlo entrar. Se sentó sin esperar invitación. Por un momento no dijo nada. Miraba el piso como si ahí estuvieran las respuestas. Yo me limité a observarlo. Tenía el mismo gesto que cuando de pequeño rompía algo, y no sabía cómo explicarlo. «Arruinaste todo», murmuró al fin. «Todos hablan de eso. Dicen que fue una humillación pública». «¿Y tú qué dices?», pregunté. «Yo...» Su voz se quebró. «No sé qué pensar. Daniela está fuera de sí. Sus padres dicen que los hiciste quedar en ridículo». «No los hice quedar en ridículo», respondí con calma. «Solo dije la verdad». Se levantó bruscamente. ¿Era necesario hacerlo así? ¿Podrías haber hablado conmigo? Intenté hacerlo muchas veces, le recordé. Pero tú ya no me escuchabas. Su respiración se agitó. Daniela dice que lo hiciste por venganza. No, hijo. Lo hice por dignidad. El silencio volvió a llenar el cuarto. Se llevó las manos al rostro y suspiró. Por primera vez en años, vi lágrimas asomar en sus ojos. «Mamá, me equivoqué». «Todos nos equivocamos», dije, «pero hay errores que cuestan más que dinero». Se sentó frente a mí, abatido. «No sé qué hacer», confesó. «Empieza por mirarte en el espejo y preguntarte si te gusta el hombre que ves». Lo vi tragar saliva. Sus manos temblaban. Era el mismo temblor que yo tuve la noche en que firmé la venta de la casa, cuando supe que mi hijo me estaba traicionando y decidí callar. «Perdóname», dijo de pronto. «No tengo nada que perdonar, Andrés. Lo que hiciste fue parte de tu camino. Pero te diré algo. El daño enseña». Él alzó la vista. «¿Todavía me quieres? Eres mi hijo. Eso no cambia. Pero el amor no borra las consecuencias». Nos quedamos así un buen rato. Él con los codos sobre las rodillas, yo con las manos entrelazadas. La distancia entre los dos ya no dolía. Era necesaria. Era el espacio donde por fin podía respirar. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿cómo puedes estar tan tranquila?» «Porque no busco revancha, hijo. Busco paz. Y anoche la encontré». Se quedó un momento mirándome. Supe que quería abrazarme, pero no se atrevió. Yo tampoco lo hice. Hay gestos que deben esperar a que el corazón sane. Cuando se marchó, el silencio volvió. Pero era distinto. No pesaba.
Era el silencio de quien ha cerrado un ciclo. Me senté otra vez a la mesa y tomé el café que ya se había enfriado. Pensé en mi esposo, en los años, en las promesas, y sentí algo parecido a la gratitud. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé. Mi voz, mi lugar, mi serenidad. Y mientras el eco de sus pasos se apagaba en el pasillo, supe que, aunque le costara entenderlo, ese día no había perdido a su madre. La había visto por primera vez. Pasaron 2 semanas desde aquella mañana en que Andrés vino a verme. No volvió a llamarme. Yo no lo busqué. Sabía que necesitaba su propio silencio para entender lo que había ocurrido. Mientras tanto, seguí con mi rutina. El café temprano, el tejido en las tardes, el cuaderno azul sobre la mesa. Aprendí a estar en paz sin esperar disculpas. Una tarde, cuando el sol se apagaba detrás de los edificios, escuché 3 golpes en la puerta. No eran los de mi hijo. Eran más suaves, vacilantes. Abrí sin preguntar y la vi. Daniela, con el rostro demacrado, los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Llevaba la misma elegancia de siempre, pero algo en ella estaba roto. ¿Puedo pasar?, preguntó apenas. «Pasa», respondí, abriendo la puerta del todo. Entró con pasos cortos, como quien pisa terreno desconocido. Se quedó de pie, observando mi pequeño departamento. Yo le señalé la silla. «Siéntate». Se sentó, pero no habló. Sus manos estaban entrelazadas, nerviosas. Por primera vez, no había soberbia en su postura. «No vine a discutir», dijo al fin. «Vine a entender». «¿Entender qué? ¿Por qué hizo lo que hizo?» La miré largo rato antes de responder. Porque era la única forma de hacerme escuchar. Ella bajó la cabeza. Su voz se quebró. «No imaginé que doliera tanto verlo así. Andrés no ha sido el mismo desde esa noche. No come, no duerme, no habla conmigo. Dice que todo lo que hizo fue por mí». «¿Y tú?», pregunté. «¿Lo hiciste feliz?». Guardó silencio. Creí que sí. Creí que al alejarlo de lo que lo hacía sentir débil, lo estaba ayudando. Pero ahora entiendo que solo lo llené de miedo. Miedo a ser menos. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba honestidad. Y sin embargo ahí estaba, desnuda, sin artificios. «A veces el orgullo se disfraza de amor», le dije. «Uno cree que protege, pero solo aprieta». «Usted tenía razón», susurró. Yo no lo conocía. No sabía que detrás de su fortaleza había tanto dolor. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. No era un llanto histérico, sino el llanto cansado de quien por fin se ve a sí misma sin adornos. Me quedé quieta, observándola. No sentí satisfacción, ni triunfo, solo compasión. «Daniela», dije después de un largo silencio, «no vine al mundo para quitarte a mi hijo, pero tampoco para perderme en el intento de complacerlos». Ella asintió. «Lo sé, y ojalá lo hubiera entendido antes». Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Doña Magdalena». Su voz temblaba. «Ojalá hubiera tenido una madre como usted». No supe qué decir. Solo la vi marcharse, cabizbaja, arrastrando con ella el peso de su propia derrota. Cuando la puerta se cerró, me senté otra vez. Tomé mi cuaderno y escribí. La comprensión no siempre llega con el perdón, pero trae paz. Me quedé mirando esas palabras hasta que anocheció. No sentía odio, ni siquiera rencor, solo entendimiento. Daniela no era mi enemiga. Era una mujer atrapada en el mismo miedo que alguna vez me tuvo callada. El miedo al que dirán, a no ser suficiente, a vivir fingiendo fortaleza. Esa noche dormí tranquila. No porque la herida hubiera sanado, sino porque por fin entendí que no necesitaba vengarme para cerrar el ciclo. A veces la justicia no llega con castigos, sino con verdades que se revelan solas. Y la verdad era que
Pese a todo, ni Andrés ni Daniela me habían vencido. Yo seguía ahí, viva, serena y por primera vez en paz conmigo misma. Volví al hogar San Felipe 3 meses después de la boda. El mismo lugar que había sido testigo de tantas risas infantiles, de tantos desayunos compartidos entre huérfanos y voluntarios, ahora era mi casa. Al principio iba solo algunos días a quien ayudar, pero con el tiempo comencé a quedarme. Las monjas, que me conocían de años atrás, insistieron en que tomara una habitación. «Aquí la necesitamos, doña Magdalena», decían. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me necesitaba sin condiciones. La casa que doné fue remodelada con ayuda de varios benefactores. Cada pared, cada mueble, llevaba un pedacito de mi historia. Donde antes estaba mi recámara, ahora había una pequeña biblioteca. En la sala, un comedor largo lleno de voces alegres. Yo les enseñaba a los niños a leer, a tejer, a cuidar sus cosas. Ellos me llamaban Abuela Magda, y ese título, tan simple, era más sincero que cualquier otro que me hubieran dado en la vida. Una tarde, mientras servíamos chocolate caliente, entró Andrés. Llevaba un suéter viejo y los ojos cansados. Los niños lo miraron con curiosidad, pero ninguno se acercó. Me levanté despacio. «Mamá», dijo, apenas en un susurro. «¿Puedo quedarme un rato?» «Claro, hijo», respondí. «Siempre hay lugar para quien llega con el corazón abierto». Nos sentamos en una esquina, lejos del bullicio. Me contó que se había separado de Daniela. No lo dijo con enojo ni con tristeza. Lo dijo con la serenidad de quien por fin entiende que algo terminó. «Perdí muchas cosas, mamá», confesó. «Pero sobre todo, me perdí a mí mismo». «¿Y te encontraste?», dije con suavidad. Él asintió, con los ojos húmedos. «A veces pienso que merezco todo lo que pasó». «No», le respondí. «Nadie merece perder su alma, pero todos merecen aprender a cuidarla». Un niño se acercó con timidez, jalando su pantalón. «¿Tú también eres hijo de la abuela Magda?», preguntó. Andrés sonrió por primera vez en meses. «Sí», respondió, «pero tuve que perderme para recordarlo». Me quedé observándolos. No había lágrimas, solo gratitud. En ese instante comprendí que la vida me había devuelto lo que creí perdido. No una casa, sino el amor que se construye desde la humildad. Daniela no volvió a buscarme, y tampoco lo esperé. Supe por conocidos que se fue a vivir a otra ciudad. No le guardé rencor. Cada quien enfrenta su propio espejo, y ella ya tenía el suyo. Los días en el hogar se convirtieron en un bálsamo. Las risas de los niños llenaban los vacíos que los silencios de mi hijo habían dejado. Les contaba historias de cuando Andrés era pequeño, de cómo me prometía cosas imposibles, y ellos escuchaban atentos, como si hablara de un héroe. Yo no corregía esa imagen. Prefería que lo recordaran así. A veces, al anochecer, salíamos al patio. Me gustaba verlos jugar, sin más riqueza que la alegría. En esos momentos entendía que mi historia no había sido de pérdida, sino de transformación. Me quitaron lo material, pero recuperé algo mucho más valioso: mi dignidad. Una tarde, mientras los niños se despedían para dormir, Andrés se acercó y me abrazó sin decir palabra. Su abrazo fue largo, distinto. Ya no había culpa, solo cariño. «Gracias, mamá», susurró, «por todo». «Gracias a ti», respondí, «por volver». Cuando se fue, me quedé mirando el portón cerrarse lentamente. No sentí tristeza, sino paz. Era la certeza de que todo había encontrado su lugar. Me senté frente a mi cuaderno azul y escribí la última frase de mi historia. Cuando una madre aprende a amarse, ningún silencio vuelve a encerrarla. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y sonreí. Porque por fin
La voz que tanto callé ya no necesitaba ser escuchada para existir.